Vamos a reproducir parte de una entrevista que se acaba de producir a primeras horas de la mañana del señor Antonio Espaillat en Puerto Rico para la periodista Edith Febles. Vamos a analizar una porción de la entrevista y la vamos a ir analizando. Siéntanse libres de comentar a través de nuestro chat, de nuestras redes sociales, y vamos a irla poniendo para analizar algunas de las palabras que por primera vez desde que ocurrió la tragedia el día 8, sus primeras palabras en público, aparte de un video que subió a las redes, no había vuelto a expresarse. Vamos a ponerlo con la ayuda de nuestro Jimmy. ¿Y por qué ocurrieron estos hechos que todavía duelen profundamente y que ha originado una cantidad de víctimas que sabemos están muy afectadas? Así que le agradecemos mucho que usted esté en esa disposición. Bienvenido y gracias por estar acá. Muchas gracias, Edith, por esta oportunidad de poder hablar contigo y con toda la nación. Lo primero sería preguntarle cómo se enteró usted de lo que pasó en el Jet Set. Yo estaba en Estados Unidos en una feria de televisión y radio que hacen todos los años en Las Vegas. Se llama NAB, donde exponen todos los equipos, tanto de radio como de televisión, y todas las nuevas tecnologías. Las Vegas tiene una diferencia de horas con República Dominicana, aproximadamente de 3 horas. En el momento en que esto ocurrió, yo recibí una llamada de mi hermana a las 10:30 de la noche, hora Vegas, que era la 1:30 de aquí, y me llamó debajo de los escombros y me dijo: Antonio, ha pasado algo increíble, escuchamos una explosión y todo el techo se ha desplomado y estamos todos debajo aquí de escombros. Inmediatamente ella me dijo eso. Yo le dije a ella: Maribel, no te preocupes, yo voy para el aeropuerto enseguida y arranco para Dominicana. Fui a mi habitación, recogí y me fui inmediatamente al aeropuerto. Tuve la suerte de conseguir un vuelo a las 12:30 de la noche, hora de allá, que por suerte se había retrasado 1 hora, salió a las 1:30 y por ese retraso pudieron montarme. ¿Usted tenía en ese momento una idea de la magnitud de la tragedia? Ahí vemos las primeras declaraciones donde se había dicho de que él no había llegado al país. Él dice que sí. Aparentemente, aunque él llegó al país, no se le vio, por lo menos físicamente, no se le vio en ningún lugar. Y también dice que la primera persona que lo llamó fue su hermana, que lo llamó desde el lugar del hecho. Así es. Es una situación, un contexto, Frederick y Andy, bastante complejo, porque estamos hablando que, aunque él es el responsable como propietario de esta empresa, que es la propietaria, valga la redundancia, del Jet-Set, también vemos cómo a él como persona le ha afectado, porque como su hermana lo llamó, imagínense todas las cosas que pudieron pasarle por la cabeza en este momento. Y ahí, de hecho, cuando hicimos el corte, esa era la pregunta, que si él imaginaba la magnitud de esta tragedia. Cuando a uno lo llama un familiar que le dice que yo estoy mal o que tuve un accidente, en ocasiones uno piensa en lo peor. Lo digo por experiencia propia, y hay que también ponerse ahí, siempre lo digo, tener un poquito de empatía y estar en los zapatos de Antonio Espaillat. Bueno, saludos. Esta es la primera entrevista pública, porque al momento de producirse la tragedia, a las pocas horas, él emitió un video grabado, pero ya esta es una entrevista que concedió a la periodista Edith Febles para el programa El Día, que se transmite por Telesistema. Creo que es importante que por lo menos esté haciendo lo que desde un principio la gente ha venido exigiendo, y es que se ponga al frente, que dé la cara y que enfrente lo que tenga que enfrentar. Es una tragedia que nadie quisiera verse ni en los zapatos de Antonio Espaillat, pero peor aún en los zapatos de todas
esas más de 230 familias que se vieron afectadas por esta lamentable tragedia. En un momento de la entrevista, Edith le pregunta que, bueno, ¿qué pasó? Y él dice, bueno, hasta yo quiero saber qué ocurrió ahí. Entonces, creo que hay mucha tela por donde cortar. Hay que continuar con las investigaciones. Y nada, la gente, el que entienda que debe proceder legalmente, que proceda, pero es muy difícil lo que atraviesa ahora Antonio Espaillat, su familia, porque como él describe ahí, era un negocio familiar y aparte del interés económico, también hay un afecto emocional, hay un apego emocional que estamos hablando de un negocio con más de 50 años. Entonces, es lamentable, pero las cosas son como son y hay que actuar de la manera que haya que hacerlo. Vamos a ver otro segmento de la entrevista. Jimmy. No tenía idea. ¿Qué usted pensaba que había pasado? No tenía idea de decir, pero ¿cómo se puede caer un techo? O sea, yo no tenía ningún tipo de idea de qué pasó. Y estaba muy preocupado. Pero digamos el alcance, ¿pensó que habían muertos? Desde el primer momento, ¿usted fue informado de que habían personas fallecidas? No, ella me dijo, porque ella misma no sabía. Ella estaba debajo de escombros. Ok. Ella me dijo, estoy debajo de escombros. Entonces, yo no pensé nada. Yo, de verdad, fue una preocupación tan grande por lo que hubiera pasado. Y pensé también, tenía todos los amigos que tenía ahí adentro también, que siempre van. Y yo dije, wow, o sea, qué catástrofe. Y cogí para el aeropuerto y lo único que tenía en mi mente es que tengo que llegar, tengo que ver qué hago, tengo que ayudar, tengo que estar ahí. Y tomé ese vuelo a la 1:30 de la mañana y llegué a Atlanta. Ahí se me retrasó el vuelo de Atlanta a Santo Domingo otra hora. Y vine llegando aquí al país tipo 3:30 de la tarde. ¿Y hasta ahora cómo ha sido la conexión suya? Supongo que en ese momento cuando usted llegó, fue al hospital, fue a un centro, fue al lugar de los hechos. ¿Qué usted hizo? ¿Qué ha podido hacer? Cuando llegué, fui directo a mi oficina, que estaba mi familia ahí y estaban unos amigos para que me informaran qué había pasado. Ya estaba muy avanzado todo, me dieron la información de todo lo que había pasado y me recomendaron que por un tema de seguridad no fuera, porque ya estaban los ánimos caldeados y demás, y que no se podría saber qué podría pasar en torno a mí. Entonces, por eso decidí quedarme ahí. Y me quedé ahí y desde ahí fue que hablé y dio el mensaje que usted dirigió. Di el mensaje de que estaba en el país y todo lo que dije en el mensaje. Excelente. Entonces, bueno, ahí va explicando más o menos cómo sucedieron las cosas en relación a él y las informaciones que él iba manejando. O sea, le acaba de confirmar de que ya reunido con su familia y me imagino con su personal, su staff de trabajo, él tenía la intención de presentarse. Esas son sus palabras. Pero que le sugirieron que debido a la situación caldeada de ánimos, no era recomendable de que él se presentara, o sea, en persona, al lugar. Es que eso es lo que se estila en un tipo de situación así. Incluso cuando usted tiene algún tipo de un accidente de tránsito, que hay una persona fallecida, lo digo por experiencia, señores. Yo estoy contando cosas que son de experiencia que he vivido. A veces las autoridades tienden a resguardar a la persona para evitar otra situación también que lamentar. Ya ustedes saben por dónde vengo. Yo en un principio no lo había dicho públicamente, pero sí entendía que él no se presentó al lugar exactamente por eso, señores, por un tema de seguridad. Usted no sabía lo que, imagínense que él llegara allí. Uno no sabe lo que podía pasar y creo que fue una buena recomendación. Sí, y también menciona Antonio Espaillat
que, bueno, que se estuvo reunido ahí con su equipo de trabajo, su familia, dando seguimiento porque realmente, aunque él no estaba en el país, su hermana, que era con quien llevaba las riendas del negocio, era la que estaba ahí, lo contacta. Inmediatamente ocurre la tragedia. Entonces, eh, es muy difícil, un panorama difícil. Incluso él dice que, bueno, que tiene que seguir hacia adelante, pero que desde ese momento no ha tenido vida a raíz de esta lamentable tragedia que conmociona al mundo. Óigame, esto ha sido tan impactante que ayer, bueno, Bianca me alcanzó a ver ayer ahí en el lugar del desplome en el Jet Set. Y todavía ayer yo estuve ahí y conversé con dos turistas europeos, vienen desde España. O sea, no vienen exclusivamente a eso, vienen a vacacionar al país y uno cuando los encuentra le dice, ¿tiene algún familiar? Te dicen, no, yo me enteré por los medios de prensa allá y así mismo te describen. Inicialmente vi los reportes que eran 13 muertos, después fueron actualizando y después fue tan impactante que ya uno estaba muy pendiente a las actualizaciones de la prensa de ese país, de España, que todos los medios de comunicación le dieron cobertura. Entonces sigue llegando gente de todas partes del mundo, turistas que tienen una agenda pautada para, por decir un lugar, la zona colonial, y deciden también llegar hasta el lugar de la tragedia por el nivel de impacto que esto tuvo. Ayer se cumplieron los 14 días, ahí había gente de Europa, habían incluso hasta estadounidenses visitando el lugar, porque no es lo mismo tú ver los reportes de prensa a tú llegar y encontrarte con el escenario. Y eso es una muestra de la magnitud de lo que estamos hablando. Así es. Continuamos viendo otra parte de esta entrevista. Usted sabe que la gente se pregunta básicamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? El primero que quiere saber qué fue lo que pasó soy yo. Inclusive, como le estoy diciendo, de casualidad yo estaba en ese viaje, si no, yo hubiera estado ahí. Yo todos los lunes estaba ahí, en mi silla, sentado, siempre, compartiendo con todos los ¿Cuándo clientes. fue la última vez que usted estuvo? Antes de ese lunes, 2 lunes anteriores. Era muy difícil que yo no fuera. Yo normalmente faltaba si no estaba en el país, pero yo siempre iba. Y mi hermana, o sea, mi hermana y yo éramos los que siempre estábamos ahí. Si yo no estaba, ella siempre estaba. Y si ella no estaba, estaba yo. La pregunta clave para muchos es si esto pudo ser evitado, si esto fue un accidente evitable. Y en ese sentido, nos gustaría saber su opinión. ¿Usted cree que fue algo que se pudo evitar? Si hubiera sido algo que se pudiera evitar, usted puede estar segura de que yo lo hubiera tratado de evitar. Porque, como le digo, mi hermana estaba ahí, mi madre estaba ahí todo el tiempo también, yo estaba, y aparte por un tema de responsabilidad, yo no hubiera permitido, jamás. Pero no hubo nada, o sea, no hubo ningún aviso, nada. Todos nos sorprendimos. Hay dos aspectos que han sido profusamente difundidos en redes sociales y que sería bueno aclarar con usted y que yo sé que usted tiene conciencia de ello. Por un lado. Sí, ahí está la parte humana. La parte humana claramente especificada, donde él hace hincapié de que específicamente, aunque él era el propietario del negocio, los lunes era un día donde él por lo regular siempre estaba ahí. Y si no estaba él, estaba su hermana, que es parte de la administración. Entonces, es como quien dice, para poner en la mente de la gente, pude haber sido yo también entre las víctimas. Hay que analizar también la parte que él está tratando de decir, porque hay que analizar también y ver que él no le concedió esa entrevista a cualquiera.
Se trata de una persona que ni siquiera es de los medios de comunicación que él maneja, que él administra. Está tratando de una periodista que tiene ya cierta reputación, aunque ya habría que ver otras cosas que me la voy a reservar. Ujú. Así es. Ahí vimos, es una realidad, señores. Antonio siempre estaba ahí los lunes. Y como él decía en el otro cortecito, cuando le dijeron, él pensó en sus amigos. Señores, Antonio Espaillat era como hermano de Octavio Dotel. Se querían muchísimo, a mí me consta. Eran muy amigos. Él pudo haber estado ahí. Su hermana todavía yo creo que está ingresada, porque Maribel su hermana Maribel y su cuñado tuvo lesiones fuertes, el cuñado del mismo Antonio Espaillat. Entonces, como tú dices, Frederick, está viendo, señores. Y hay una parte que él habla aquí de que si él hubiese tenido si hubiese sabido que pudiera pasar algo de esta magnitud. Y él dice que yo sentí que él medio evadió la pregunta, pero Dios, o sea, es algo que, caramba, o sea, si yo sé que mi casa, la puerta se va a caer y me va a herir, yo la voy a arreglar. Entonces, le digo algo Más adelante compleja. aparte de que él dice que si hubiese sido él, o sea, en este caso le hubiese pasado a él también. O sea, él está tratando de guiar la dirección a que pude haber sido yo. Pero más adelante, donde lo vamos a ver también, él admite que él también veía ciertas cosas. Y vamos a comenzar por este punto. Hablan de escombros que se caían, de situaciones en las que la gente vio residuos, conversaciones incluso de algunos artistas que refieren que caían cosas del techo. ¿Qué es lo que pasaba con el techo propiamente dicho? En Jet Set, desde que lo fundamos en ese local hace 30 años, nosotros teníamos el techo en plafón de yeso y siempre se nos caían los plafones de yeso. Es decir, tenían un plafón que cubría el techo. Exactamente. Por eso el polvillo blanco del yeso. ¿Y por qué se caía el plafón? Diferentes razones. Una de las más normales era el tema de agua. Filtración de agua. No solo filtración, mayormente agua de los aires, Okay. de que se lo... Él tiene esa estructura desde hace... Son estructuras que tiene ya 52 años, que se celebraron el aniversario. Sí, ahí tenía operando 30 años, según lo que él menciona. Sí, la estructura, sí, pero estoy hablando antes, cuando era un cine. Entonces ellos compraron la propiedad, la adecuaron, él lo menciona mucho más adelante, hicieron un relleno del piso, porque como era un cine, era como una pendiente, hicieron el relleno, y para cubrir el techo, el antiguo techo, lo que hicieron fue que le pasaron yeso. Y él dice que ese yeso iba cayendo, se iba sustituyendo. Ah, mira, allí hay una gotera, hay una filtración. Lo sustituían y así iban operando, pero sin tomar en cuenta el techo antiguo. O sea, el techo antiguo de más de 50 años, eso nunca se revisó. Sí, tú sabes que ahí es donde entra, bueno, que él lo dice, que a raíz de esta tragedia ya esto cambia la forma en que cada ciudadano, no solo empresario, no solo funcionario, no solo entidad pública, en que todos nosotros ya vemos las estructuras. Y tú sabes que también ocurrió cuando pasaron las inundaciones aquí del famoso noviembre, que fueron 2 años consecutivos. Aquí hay sectores en la capital, 1A de primera clase y clase media, donde tú ibas y comprabas un apartamento sin observar algunos elementos como la posibilidad de inundaciones. A raíz de esas 2 inundaciones, o 3, que fueron 3 años consecutivos, ya la gente, primero antes de invertir en zonas como esa, busca imágenes y reseñas en la prensa para determinar si es un lugar que ya ha sufrido inundaciones, porque aquí hay edificios
condominios completos, cuyo parqueo hasta 3 pisos soterrados se llenaron de agua. Entonces, esto cambia de ahora en adelante. Ahora, cualquier estructura, ya sea pública o privada, la gente tendrá que tomar medidas. Y es donde yo recalco que, independientemente de que es una tragedia, que sí hubo negligencias, tanto de la parte estatal como privada, tampoco es que podemos decir, bueno, nadie te da la responsabilidad, vamos a dejar eso así. Yo sé que las autoridades van a establecer responsabilidades, ya sea penal o civil, pero hay que marcar un precedente. Así es. Miren, y resaltar en medio de esto es que nosotros los dominicanos, hay un refrán bastante popular y que en medio de esta situación como que se ha materializado de manera más contundente, es que nosotros ponemos candado cuando nos roban. Yo siento como que los dominicanos somos gente ingenua. Somos tan buenos. Somos buenos. Por eso somos tan buenos que tendemos a ser ingenuos y a veces no entendemos el impacto que tienen situaciones X. Por ejemplo, eso que tú estás diciendo, Andy, de las inundaciones, de que aquí se ha construido a lo loco en lugares donde no hay suficiente sistema de drenaje. Pero por otro lado, la situación que estamos viviendo en el país, con los ruidos, lo que está haciendo Farida en la lucha por los ruidos, la gente no entiende que los ruidos enferman, que el ruido te enferma a nivel de salud física, a nivel emocional. La gente no sabe que hicieron un estudio hace aproximadamente 1 año y medio. Se habla que dentro de 10 o 15 años la mitad de la población dominicana va a estar sorda. La gente va a estar sorda por el tema de los ruidos, porque estamos sometidos. Entonces, la gente en el momento no lo ve. Y pasa lo mismo con las construcciones. Usted empieza a hacer una remodelación en su casa. Dice, ay, hombre, déjame yo buscar un maestro constructor. Y no estoy diciendo, señores, que los maestros constructores no hagan su trabajo. Hay muchos que son excelentes. Mejores que los ingenieros. Claro, pero la gente no ve en su momento el impacto negativo que pudiera tener que dejen de poner una viga dentro de su casa. Yo recuerdo que en mi casa cuando hacían remodelaciones mi mamá decía que ahí van 2 vigas, no, que de este lado, y mi papá también ahí atento. Entonces, lamentablemente, nosotros somos así y nos seguirán pasando más cosas, porque hemos sido un país con mucho desorden en todos los aspectos, y esto viene desde el punto de vista del gobierno hasta de nosotros como ciudadanos, porque aquí todo el mundo, y en esta tragedia todo el mundo tiene una cuota de responsabilidad, que no es lo mismo que culpa. Así es. Vamos a ver la última parte del segmento que capturamos para ustedes, señores. Los aires se condensaban, de que si los drenajes se tapan, cosas normales de aire acondicionado que no nos dábamos cuenta porque los plafones de yeso no se abomban. Los plafones de yeso absorben toda el agua, el yeso se pone pesado y cae. Esa caída de plafones que eran de yeso, ¿ocurrió en este último año? 30 años. En los 30 años siempre se caían años, porque... Sí, siempre estábamos comprando, siempre comprábamos plafones, siempre. ¿Recientemente habían cambiado plafones? Sí, el mismo día de la actividad cambiaron plafones. ¿El mismo día de la actividad? ¿Cuántos plafones cambiaron? No tengo el dato preciso, pero se cambiaron, siempre se cambiaban. ¿Se consideraba la necesidad de cambiar el plafón como algo, digamos, consustancial al tema del aire? ¿No se pensó que podía ser algo más? ¿No se una filtración más seria? Nunca pensamos eso. Siempre, en cuanto a filtraciones, nosotros siempre teníamos el techo impermeabilizado. Entonces entendíamos siempre que era un tema de aire. ¿La gente que cambiaba los plafones era la misma? Ahí está. Ellos aparentemente se confiaron demasiado, le hacían reparaciones al techo cada vez que se caía un pedazo. Los mismos empleados era que hacían esa reparación, o sea que ni siquiera se buscaba un experto en estructura. Sí, porque él hace referencia al
al techo Al techo de yeso. de yeso, que son los techos, no tengo el nombre técnico, pero son falso techo. parecen cerámicas en el Ujú. techo. Entonces ellos mismos hacían la sustitución. Ya él habló, creo que desde que Antonio Espaillá anunció, el abogado Bianca, que siempre se nos olvida el nombre, que fue el defensor del Estado, Polanco. renunció Polanco. y entonces pasó a defender a Antonio Espaillá. Hemos visto un cambio en la estrategia y de cómo se proyecta y cómo se presenta ante la situación. Primero envió el comunicado poniéndose a disposición de las autoridades, ahora esta entrevista que, independientemente de las conclusiones que saca la gente, pues ya uno lo ve que está a disposición y está dando la cara. Jorge Luis Polanco es el abogado. El abogado de Luis. Polanco. Entonces son de las estrategias que lamentablemente en este tipo de casos ya quienes se apuntan como señalados comienzan a aplicar y creo que es parte ya de lo que formará el proceso que continúa ahora a raíz de esta lamentable tragedia. Así es. Finalmente, una de las palabras que vi, la entrevista hasta el final, él dice que él está aquí y que él va a responder legalmente a todo lo que tenga que responder. Después como que por un segundo lo analizó y dijo, voy a responder a todo lo que tenga que responder legalmente y personalmente a algunos temas que también quiero dar la cara. Sí, y él menciona ahí, Frederick y Bianca, amigos que nos escuchan y nos ven también, que ha establecido comunicación con al menos 3 familias afectadas. Entonces, claro, eso es bueno, que esté en disposición de dar la cara. Y no que esté en disposición, es que creo que debido a la magnitud del problema, tiene que dar la cara, independientemente de que usted quiera o no quiera, pero ya ahí están sus declaraciones. Me parece oportuna la entrevista. Y como tú planteaste, Frederick, que se la haya concedido a Edith Febles no ocurre por casualidad. Pues imagínate que se le hubiese dado esa entrevista a uno de los miembros del Sol de la Mañana o uno de los medios que pertenecen a su conglomerado. Proyecta, creo que ha sido una buena jugada y proyecta mucha credibilidad por el perfil que tiene la colega Edith Febles, que es una reputación bastante positiva.